Muy buenas tardes. Las unidades de justicia vecinal. Proyecto, programa, plan piloto, sistema. En rigor, son un estudio práctico. Un estudio práctico que tiene como sentido levantar información para sentar las bases de una potencial política pública en el área de los conflictos vecinales. Si bien ese es el objetivo del estudio práctico, sin duda que el objetivo de las unidades propiamente tal es mejorar el acceso a la justicia a través de promociones de soluciones de conflictos locales o comunitarios. En ese sentido es de que durante el 2010 diseñamos el proyecto de las unidades de justicia vecinal, lo que implicó revisar literatura, potencial de experiencia, exitosa fallida, profesionales del área fueron a ver las distintas experiencias en cortes comunitarias, sistemas multipuertas en Estados Unidos, y eso implicó de que en mayo de 2011 pudiéramos implementar e inaugurar 4 unidades de justicia vecinal, puntualmente en esas 4 comunas: Paine, Macul, Cerrillos y Renca. ¿Por qué esas 4 comunas? Porque quisimos tener comunas de distintas características, fundamentalmente asociados a niveles de pobreza y ruralidad. Pero tal como mencionaba la señora subsecretaria, una vez ya posicionados durante un año, nos expandimos. Quisimos expandir, llegar a más usuarios, a más vecinos, y en carácter de estudio práctico necesitábamos tener mayor información. Por eso es que durante el año 2012 nos hemos expandido a la fecha 15 comunas, pero la idea es expandirnos en total a 5 comunas por cada unidad, es decir, un total de 20 comunas, porque eso es lo que tenemos dimensionado, nos permite mantener la calidad de servicio que hemos logrado hasta ahora. Antecedentes que consideramos para el diseño y donde vemos la necesidad evidente de un estudio que se realizó durante el año 2011 que identificó que uno de cada 4 hogares de la región metropolitana durante el último año había tenido un conflicto vecinal. Posteriormente, otro estudio, pero ya orientado y focalizado a las comunas donde estábamos implementados, dijo el número poco más, 76,2%. Y a su vez, asociado a lo mismo, de ese seguimiento de casos que en su momento manifestaron que tenían un problema, solo el 25% manifestó que había cerrado el conflicto en que se vio. Es decir, hay conflictos que afectan a la calidad de vida, un tema súper evidente, pero que al cuantificarlo nos entrega indicadores que son alertas que sin duda hay que atacar. Por lo mismo también, y está asociado a que se evidencia una ausencia de respuesta estatal, lo que fomenta la solución bajo vías no pacíficas. Por algo nuestro eslogan de la unidad es: para que algo chico no deje la grande. Está asociado con lo que se ve y se visualiza eso. Y de haber respuestas en los sistemas actuales, son respuestas diferenciadas y no estandarizadas que sin duda generan una confusión hacia dónde se canaliza. Los ejes principales que nosotros consideramos para el éxito que hemos visto en el modelo es un sistema multipuerta. Si bien muchos hoy en día asocian la unidad de justicia vecinal a mediación, sin duda que es la vía más ocupada, es multipuerta: mediación, conciliación, arbitraje, apoyo y patrocinio como prevención del cáncer, derivación a redes sociales. Otro eje muy potente es el acercamiento territorial. Nosotros vamos a la comuna, vamos a las municipalidades, nos coordinamos con los distintos entes municipales para instalarnos los focos de los conflictos. Coordinamos con las juntas de vecinos, con los dirigentes, los capacitamos para que sean promotores y a su vez una fuente de canalización de los conflictos y de aprendizaje. Acceso igualitario. Servicio gratuito, no se diferencia. Quien tiene el problema y califica para el proyecto, lo atendemos como amerita. Equipo especializado y capacitado. En rigor, complementado a este eje, también podemos
decir de que un tema potente es que el equipo ha estado muy comprometido y eso ha sido un pilar fundamental para que los números que vamos a ver más adelante hayan sido y nos permitan asegurar en alguna medida que el proyecto ha sido exitoso. Participación activa de los usuarios. Esto es, durante todo el proceso se acompaña permanentemente al usuario en carácter de orientación. El usuario es el que determina con la información y la asesoría que se le va dando durante el proceso qué mecanismo es el que más conviene dar las características del conflicto. Seguimiento y evaluación. Si bien hay acuerdo, hay tasas de acuerdo muy potentes, parte del programa, del proceso, es seguir el compromiso hasta que se cumplan, hacer las acciones de rescate que ameritan necesarias para que se cumplan y potencialmente replantear la situación, reconfigurar los acuerdos de manera tal que no quede simplemente una declaración de intención. Y dada la calidad de estudio práctico, el contar con un sistema que genere una base de datos unificada hace un elemento fundamental para tomar decisiones, para medir, para generar indicadores concernientes a los objetivos que estamos buscando. ¿Qué atendemos? Estas son las materias que atendemos: copropiedad, arrendamientos, convivencia entre vecinos, ruidos molestos, servidumbre, legales, tenencia, mascotas, protección al consumidor, partición de bienes, todas las que tengan carácter de conflicto vecinal. En general, no atendemos materias de competencia penal, laboral, ni materias de familia de mediación individual. Casos típicos, el muro medianero, terremoto, se cayó. ¿Quién lo construye? No lo construyó un vecino, pero le incomodó al otro vecino. Comité de administración, distintos tipos que tengan carácter de conflicto vecinal. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica de las unidades? Primero, un equipo de recepción que recibe el caso y en base a las características de la conversación inicial, cataloga y determina si califica o no califica. ¿Califica en qué sentido? Si el conflicto está asociado a las materias que vimos anteriormente y si el vecino es de la comuna o el requerido de la comuna donde está la unidad de justicia vecinal. Si califica, pasa a evaluación. Si no califica, se le da una asesoría de manera tal que todo usuario, todo vecino se vaya con una respuesta y se vaya tranquilo sobre el paso siguiente ante que estaba en ese lugar. Evaluación. Estos son los puntos que son de las actividades más potentes que se generan y que son necesarias en esta etapa del proceso. Se entrevista al requerente. Si bien planteó al inicio de recepción cuál era su problemática, el equipo evaluador entrevista al requerente de manera tal de identificar muy bien cuál es el conflicto que está planteando. Después viene la etapa de facilitación, que la ejerce un facilitador que conceptualmente es el que va a terreno, va, entre comillas, seducir al requerido. El requerido hasta el momento puede que sepa que tenía un conflicto o no, y él no manifestó intenciones de participar en esto. Esta es la parte más potente del proyecto, porque como esto es completamente voluntario, si el requerido no quiere participar, no tenemos ninguna herramienta de presión. Si bien eso, los números nos han dicho de que está funcionando alto desde el punto de vista voluntario y desde el punto de vista del rol de este personaje del proyecto. Él va a levantar información, no de validar o no cómo lo plantearon el conflicto, sino información que permita llegar y configurar el paso siguiente para resolver ese conflicto. Se entrevista, en caso de que por supuesto acepte el requerido participar del proceso, se entrevista al requerido para empezar a complementar y cerrar el paso siguiente. Se genera la evaluación y el análisis del caso con un equipo polifuncional que está conformado por el facilitador, un evaluador social y un evaluador jurídico para ambas partes asesorarnos sobre el paso siguiente. Paso siguiente, que en el fondo es las vías del proyecto, las que mencionábamos: mediación, conciliación, arbitraje. En caso de que el requerido no quiera participar y el requerente quiere buscar la vía de solución, lo seguimos y patrocinamos en el juzgado de policía local, y según las características del caso, si requiere algún tipo de derivación, alguna red social, en ese instante es donde lo apoyamos. Ahí
se pueden ver las distintas opciones y mecanismos que tenemos. Dado eso, se generan potenciales acuerdos o fallos, y esto es lo que hace que le dé sustento al cumplimiento. Hay una etapa de seguimiento que es la que mencioné anteriormente. Estas son las etapas y quienes participan ahí en los roles. Hay un ejecutivo de atención al público que en el fondo hace el filtro o hace las orientaciones en caso de que no sea muy específico y sea general. Hay el equipo de evaluación en la etapa, lo que hablábamos, conformado por evaluadores sociales y jurídicos y el facilitador, y roles asociados a las vías de solución. Tenemos médicos, mediadores, conciliadores, árbitros, abogados denominados juzgados JLL, juzgados local, que les patrocinan en caso de que la contraparte no quiso seguir con el caso, y encargados de red para las delegaciones de los distintos entes sociales. Hay abogados, asistentes sociales, técnicos jurídicos. Por eso mencionamos anteriormente que el concepto de equipo altamente calificado es un pilar importante del eje, pero sin duda el estar comprometido con el proyecto y ver cuál es el sentido es lo que potencia. Y al final el seguimiento durante el desarrollo del proyecto no ha permitido ir ajustando quién ejerce ese rol, porque muchas veces, según el caso, es más productivo que lo realice el mismo profesional de la línea. El mediador que logró un acuerdo puede ser, según el caso, que es más conveniente que él realice ese línea. En otro, el facilitador, que fue a levantar la información previamente. Eso es según las características del caso. Y todo liderado por un jefe de unidad, y hay un rol ahí de un asistente administrativo que apoya con todo lo que sea necesario para complementar, para que cada ejecutivo haga su labor específica. Algunas cifras relevantes. Al 31 de octubre, desde la inauguración, 4 de mayo de 2011, hemos tenido del orden de 8.000 ingresos. Si bien 8.000 ingresos, tal como mencionaba la señora subsecretaria, podemos decir que la población beneficiaria es bastante mayor, porque hemos tenido casos de ese orden en que el tema de dolores molestos puede llegar a afectar o beneficiar, según la solución, a más de 100.000 personas. Pero como casos propiamente tal, hemos recibido del orden de 8.000 casos, de los cuales el 65% ha cumplido con los requisitos para entrar al proyecto, asociado principalmente a las materias que mencionábamos antes y a ser vecino de la comuna, o que la persona que quiere convocar forma parte de alguna de las comunas que pertenecen al proyecto. Lo que nos encontramos como números, que si bien tenemos del orden de 21 materias o tipos de conflicto, que solamente 5 han concentrado el 77% de los ingresos. 5 materias: propiedad inmobiliaria, arrendamiento, convivencia entre vecinos, ruido molesto y cobro de peso. Lo que claramente focaliza la comunidad. Términos: el 60% de los casos que hemos terminado han sido resultados positivos. Resultado positivo de acuerdos, derivaciones o fallos. Y a la fecha hemos terminado con el 89% de los casos que se han presentado. Esto está asociado a los tiempos que se demoran en cerrar las causas. En promedio, 33 días corridos en resolver un conflicto, lo que claramente en el sistema normal se demoraría muchas veces incluso años. Pero este es el número que nos ha dejado más contentos. Como decía, más allá de llegar a acuerdos y generar un documento, solo el 7% de los casos no ha cumplido. Lo cual estimamos sin duda que es un súper buen indicador. Pero los cumplimientos son también totales o parciales. Como cumplimientos totales tenemos del orden de un 67% de cumplir todos los compromisos que ameritó en su momento. Cuando hablamos de compromiso, estamos hablando ya sea de acuerdo, fallo o el compromiso de derivación y asistir a las redes sociales. Y un 26% ha tenido un cumplimiento parcial. ¿Qué dice el usuario? ¿Qué dice el vecino? Dice que le ha gustado el proyecto. Fundamentalmente en la encuesta de atención al usuario que hacemos al terminar la etapa, en relación al trato recibido, el 97% lo ha calificado como con nota C. Es decir, que la calidad de conocimiento está bien, eso está asociado al compromiso de la gente que atiende, sin duda.
En relación a los resultados obtenidos, el 8% califica entre 6 y 7. O sea, el proyecto sí está cumpliendo los objetivos. En relación a ese involucramiento al hacer el servicio, un 92%. Es decir, hay una necesidad, está validando que exista una unidades de justicia vecinal. Y dada la gestión y intervención de las unidades, ¿qué dice la evaluación de impacto? A ver si encontramos la brecha es buena, es mala, no hubo intervención. En resumen, un sistema de evaluación transparente, independiente y objetivo. De hecho, fue seleccionado para ser presentado en la tercera versión del Encuentro Nacional de la Sociedad Chilena de Política Pública en 2012, fundamentalmente por el carácter innovador del sistema. Y en general, en resumen, podemos decir que estamos súper contentos y súper auspiciosos con el mundo. Eso, muchas gracias.